Órale, lista para otra inmersión. Más que lista. Hoy tenemos sobre la mesa algo que, la verdad, a primera vista podría parecer hasta chistoso. A ver, ¿qué es? Unas cuantas páginas de un cuadernillo de matemáticas. ¿De secundaria? Ah, muy bien, me encanta. La misión de hoy es redescubrir un concepto que todos creemos dominar, el perímetro de un círculo. Pero, y aquí está el giro, vamos a usarlo como un pretexto. Un pretexto para hablar de cosas más grandes. Exacto. De ingeniería, de física, de cómo funciona el mundo. No se trata de resolver los ejercicios nada más por resolverlos. Claro. Se trata de ver cómo esa fórmula tan simple se esconde en todos lados. En una llanta, en un proyecto de construcción, en fin, vamos a desglosarlo. Me parece perfecto. Porque es justo eso. Estas fórmulas que nos aprendimos de memoria son en realidad la punta de un iceberg enorme. Ajá. Son como el lenguaje destilado que usamos para describir principios que son fundamentales. Así que hoy, este cuadernillo no es un manual de instrucciones. No. Es un mapa del tesoro. Eso, un mapa del tesoro, me gustó. Bueno, pues el documento arranca sin rodeos, ¿eh? Directo al grano. La definición clave. El perímetro de un círculo se calcula multiplicando la medida de su diámetro por el número pi. Y lo pone muy visual, como si le dieras toda la vuelta a la circunferencia. Ok. Y luego el primer ejemplo. Un círculo con 4.5 centímetros de diámetro. La operación. 4.5 centímetros por 3.1416 que da 14.13 centímetros. Y la fórmula elegante. P igual a pi d. Y justo ahí, desde el inicio, ya se pone interesante. ¿Por qué? Por el rol de pi. Digo, pensamos en él como un número y ya, pero es una constante universal. No importa si tu círculo es una moneda o un planeta. La relación siempre es la misma. La relación entre su perímetro y su diámetro siempre es pi. Y fíjate, el cuadernillo usa 3.1416, que es una aproximación bastante buena para empezar. Sí, es la que siempre nos hacían usar en la escuela. Ajá. Ahora, el material nos saca de esta teoría tan estática y nos pone literalmente en movimiento. ¿A dónde vamos? A las bicicletas. Hay una tabla sobre ruedas de bicicleta. Y esto me encanta porque conecta la geometría con algo que vemos todos los días en la calle. A ver, cuéntame de la tabla. Mira, relaciona usuarios, niños, adolescentes, adultos. Y luego el tamaño de la llanta, la rodada, en pulgadas. Ok. Y nos pide calcular varias cosas. El perímetro, claro, el diámetro, pero en centímetros. Y luego, ¿cuántas vueltas daría esa llanta en 10 metros y en 50 metros? Buenísimo. Es una aplicación súper práctica. Totalmente. Y el ejemplo que nos dan para guiarnos es con la categoría Infantes, una rodada de 12 pulgadas. Y ese ejemplo seguro que tiene varias lecciones escondidas. A ver, desmenuza. Bueno, el primer paso que muestran es crucial en cualquier aplicación matemática del mundo real. La conversión de unidades. Exacto. Primero, convierten las 12 pulgadas del diámetro a centímetros. Multiplican por 2.54 y eso les da 30.48 centímetros. Es un recordatorio de que los datos casi nunca vienen como los necesitas, ¿verdad? Nunca. Y esto me recuerda a grandes desastres de la ingeniería. Como el del Mars Climate Orbiter. Justo ese, el de la NASA. Una sonda de millones de dólares perdida porque un equipo trabajaba en sistema métrico y el otro en sistema imperial, por un error de conversión. O sea que esta lección del cuadernillo es la base para no cometer esos errores garrafales. Es la lección número 1 en cualquier carrera de ciencias o ingeniería. Siempre, siempre revisa tus unidades. Ok, primera lección captada. ¿Y la segunda? Porque hay algo sutil ahí que me llamó la atención. A ver si es lo mismo que pensé yo. El valor de pi. Ajá. De repente, para calcular el perímetro usan 3.14, ya no 3.1416 como al principio. Exacto. ¿Por qué crees que hacen ese cambio? Pues, mi primera reacción fue pensar que era una simplificación. Quizá un poco floja. En la escuela siempre era, usa más decimales para ser más preciso. Y es una reacción muy lógica. Pero no es un error. Es una lección súper valiosa sobre la precisión y lo que se conoce como cifras significativas. Ok. A ver, pi es irracional. Tiene infinitos decimales. Usar 3.14 o 3.1416 o 30 decimales más. Depende del problema. Depende enteramente de la tolerancia que necesites. Para calcular las vueltas de la bici de un niño, ¿de verdad importa la diferencia que te va a dar el quinto decimal de pi?
Pues no, me imagino que no. Claro que no. Esa diferencia se traduce en una fracción de milímetro. Es un error mucho más pequeño que la deformación de la propia llanta al tocar el suelo. O sea que la precisión del cálculo no debe exceder la precisión del sistema que estás midiendo. Justo a eso me refiero. Usar demasiados decimales a veces no solo es inútil, sino que te puede dar una falsa sensación de exactitud. ¡Wow! Un ingeniero que diseña, no sé, un lente para un telescopio espacial, ahí sí necesita todos los decimales que pueda, porque las tolerancias son mínimas. Pero para la bici, con 3.14 basta y sobra. Es más que suficiente y es más práctico. El cuadernillo, sin decirlo con todas sus letras, nos está enseñando a adaptar la herramienta matemática al problema real. Entendido. Bueno, entonces hacen el cálculo. 30.48 centímetros por 3.14 queda 95.7072 centímetros. Ese es el perímetro de la ruedica. Ajá, Y aquí viene la conexión que a mí me parece la más potente. a ver. ¿Qué significa ese perímetro en términos de distancia? Para saber cuántas vueltas da en 10 metros, o sea, 1000 centímetros, simplemente dividen 1000 entre ese perímetro. ¿Y les da? Les da 10.45 vueltas. Es una predicción. Es usar la geometría para predecir el movimiento. Es que es más que una predicción. Es el corazón de la odometría. La odometría. Sí, el aparatito que mide los kilómetros en tu coche, el odómetro, Ah, claro. funciona exactamente con este principio. Tiene un sensor que cuenta cuántas veces gira la llanta. Y como el sistema sabe el perímetro de esa llanta, Lo multiplica y ya está. lo multiplica y traduce las rotaciones a distancia lineal, la que vemos en el tablero. Cada vez que el contador de kilómetros avanza, está ejecutando la fórmula distancia igual a vueltas por pi-d. ¡Qué increíble! Y no solo en los coches. Ahora que lo pienso, los relojes inteligentes que miden cuánto corremos. Hacen algo parecido. Claro, combinan el GPS con el conteo de pasos, que es otro movimiento cíclico. Por supuesto. Cuentan tus pasos y los multiplican por una zancada promedio que tienen calculada para ti. Es el mismo principio. Traducir un ciclo a una línea. Exacto. Lo que empezó como un ejercicio de una bicicleta de niño es en realidad la base de cómo medimos el movimiento en casi todo, desde coches hasta robots autónomos en un almacén. Todo se reduce a contar vueltas y saber el perímetro. Es fascinante cómo esa fórmula nos permite medir y predecir, pero su poder no se queda solo en las cosas que ruedan, ¿o sí? Para nada. Veo que el último ejercicio lo aplica a algo totalmente estático, un proyecto de construcción. Ajá. Y aquí los errores ya no se miden en vueltas de más, se miden en pesos, en dinero. Exacto. Es una transición muy inteligente del material. Pasamos de la cinemática, del movimiento, A la economía, a la planificación. a la planificación, sí. El problema es sencillo. Se quiere poner una cerca de madera en un ruedo circular. ¿Ok? Y nos dan los datos clave. El ruedo tiene un radio de 25 metros y cada metro de barandal cuesta 120 pesos. Fíjate, y aquí está el detalle clásico. El que si no te pones listo, repruebas todo el examen. A ver, ¿cuál es? Nos dan el radio, no el diámetro. El clásico es la primera prueba del problema, ¿no? A ver si estás prestando atención a los datos que tienes y a los que necesitas. Totalmente. Así que el primer paso obligado es calcular el diámetro. 2 por 25 igual a 50 metros. Una vez que tienes ese diámetro, lo demás parece sencillo. Sí parece. Calculas el perímetro. 50 metros por pi. Eso nos da unos 157 metros más o menos. Aproximadamente, sí. Y luego, esos 157 metros, por los 120 pesos del costo, nos da el costo de un solo nivel de la cerca. Que serían 18,840 pesos. Exacto. Pero lo que me pareció más interesante no fue eso. Fueron las preguntas que siguen. Sí, porque inviertan la lógica por completo. Ajá. La primera es, si tienes un presupuesto de 50,000 pesos, ¿cuántos niveles de cerca puedes construir? Ya no te piden un resultado. Te dan el resultado final y te piden que trabajes hacia atrás. Eso. En ingeniería a eso a veces se le llama ingeniería inversa. Aplicado a un problema simple. Exacto. Tienes el presupuesto, el resultado final y tienes que desandar el camino para encontrar las especificaciones del diseño. Divides los 50,000 entre el costo por nivel, los 18,840. Y te da 2.65 niveles.
Que en la vida real, pues construyes dos y te sobra dinero. Correcto. Y esa habilidad de pensar hacia atrás, desde el resultado que quieres, es crucial en cualquier tipo de proyecto. Totalmente. Y esto me hace pensar en la idea de escalar las cosas. Aquí, el costo escala de forma lineal. Si quieres el doble de niveles, pagas el doble. Ajá, por completo. Cambia drásticamente, ¿no? Totalmente. Y acabas de tocar la siguiente gran lección de la geometría del círculo. El perímetro, la cerca, es una medida lineal. Se relaciona con el radio con la fórmula 2 por pi. Ok. Pero el área, el pasto, se relaciona con el radio al cuadrado. Área igual a pi por radio al cuadrado. Ese pequeño exponente. Ese al cuadrado lo cambia todo. A ver, ¿cómo? Significa que si duplicas el radio del ruedo de 25 a 50 metros, no duplicas el área, La cuadruplicas. la cuadruplicas. El costo del pasto no se duplicaría, se multiplicaría por 4. ¡Wow! Y esta diferencia entre el escalado lineal y el cuadrático es uno de los conceptos más importantes y a menudo peor entendidos en la ciencia, en la economía. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiende a pensar de forma lineal. Si algo es el doble de grande, pensamos que costará el doble. Pero el mundo real muchas veces funciona de forma cuadrática. O cúbica. Y este simple ruedo es un modelo perfecto para entender esa diferencia. Es un modelo perfecto. ¡Qué potente! Y ya para cerrar el ejercicio, la última pregunta refuerza esa idea de trabajar hacia atrás, como de auditar un proyecto. Sí, es una auditoría, tal cual. Pregunta cuántos niveles se pusieron si la factura total fue de 75,350 pesos. Y es la misma lógica. Tomas el gasto total y lo divides entre el costo unitario, el costo por nivel, 75,350 entre 18,840. Te da 4. Exactamente 4. 4 niveles. En un contexto real, esta matemática tan simple te permite verificar una factura, confirmar que los materiales se usaron bien, gestionar un proyecto. Así que, resumiendo, hemos ido de una fórmula abstracta Ajá. a la física del movimiento con la odometría de la bici y el coche. Y de ahí a la planificación económica y a esta idea brutal del escalado lineal contra el cuadrático. Todo a partir de un cuadernillo de secundaria. El recorrido nos ha dejado varias claves, ¿no? La importancia de fijarse en las unidades, la flexibilidad de la precisión con constantes como pi. La diferencia conceptual entre radio y diámetro. Exacto. Y cómo una misma fórmula te sirve para predecir, para planificar o para auditar. Son los pilares del pensamiento cuantitativo, la verdad. Y para cerrar y dejar una idea flotando en el aire. A ver, Todo nuestro análisis se ha centrado en el contorno del círculo, en su perímetro, en su piel, por así decirlo. sí, Pero esa conexión que hiciste entre el perímetro lineal y el área cuadrática me dejó pensando en una propiedad del círculo que parece casi mágica. ¿te refieres al problema isoperimétrico? Justo a eso, la pregunta es, si tuvieras una cuerda de una longitud fija, por ejemplo, los 157 metros de la celca de nuestro ruedo, Ok. y quisieras encerrar la mayor superficie posible con ella, ¿qué forma geométrica deberías crear? ¿Un cuadrado? ¿Un triángulo? ¿Un rectángulo? Y la respuesta es tan elegante como profunda. ¿Cuál es? El círculo. El círculo es la figura que para un perímetro dado encierra la mayor área posible. Cualquier otra forma que hagas con esa misma cuerda, Tendrá menos área dentro. exacto, es el campeón de la eficiencia espacial. Y eso tiene implicaciones en el mundo real, o sea, más allá de ser un dato geométrico curioso. Tiene implicaciones por todas partes. Es una de las razones por las que la naturaleza adora las formas circulares y esféricas. ¿Cómo es eso? Piensa en una burbuja de jabón. Cuando la soplas, la tensión superficial del agua intenta minimizar la energía de la superficie para el volumen de aire que contiene. ¿Y cuál es la forma que logra eso? La esfera. La esfera, que es el análogo del círculo en 3 dimensiones. Por eso las gotas de agua cuando caen, los planetas, las estrellas, tienden a ser esféricos Es la configuración de mínima energía. y de máxima eficiencia. Desde una burbuja hasta una galaxia, la naturaleza optimiza usando los mismos principios que nos enseña la geometría del círculo. O sea que lo que empezamos a ver en un cuadernillo de secundaria Es, en realidad, un principio de diseño del universo. Aprender, disfrutar, ejercer.